Un avión comercial Boeing puede volar de Nueva York a Los Ángeles en unas 5 o 6 horas, pero ese mismo Boeing tardaría al menos 7 años en llegar a Marte. ¿Y al siguiente planeta? Júpiter. 75 años como mínimo. Al medir cosas en el espacio, nuestra percepción habitual de las escalas deja de funcionar. Intentemos comprender cuán enormes son realmente los tamaños y las distancias en el espacio. Para eso necesitamos una escala diferente. Usando los datos científicos más recientes, el estudio de animación Re:Universe visualiza la verdadera escala del sistema solar. Tamaños y distancias en el sistema solar. Reduzcamos la Tierra al tamaño de una pelota de tenis, apenas 6,7 centímetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, una pelota de tenis es aproximadamente tantas veces más pequeña que la Tierra como una molécula de agua es más pequeña que la pelota. Ahora veamos cómo se veían los planetas del sistema solar y cuáles serían las distancias entre ellos. Comencemos con el Sol. Ahora es una esfera de 7,3 metros de diámetro, aproximadamente la altura de una casa de 2 pisos. Una bola gigantesca que apenas cabe en un patio. Y aún así, lo hemos reducido 190 millones de veces y sigue siendo enorme. El planeta más cercano al Sol es Mercurio. Para llegar a él desde el Sol, tendrías que caminar 305 metros. Eso equivale aproximadamente a 3 canchas de fútbol, una tras otra. Es diminuto junto al Sol de 7 metros, pero no está ni cerca de él, aunque sea el planeta más cercano. En nuestra escala, es apenas un poco más pequeño que una pelota de ping-pong, solo 2,5 centímetros. El siguiente planeta es Venus. Desde Mercurio tendrías que caminar otros 265 metros para llegar. Eso es casi el largo de 6 estatuas de la Libertad acostadas de lado, sin contar los pedestales. Venus es casi el gemelo de la Tierra en tamaño, 6,4 centímetros de diámetro. La diferencia es de apenas 3 milímetros. Otros 218 metros, aproximadamente la longitud de un gran buque portacontenedores. Y aquí está nuestra Tierra, la pelota de tenis con la que empezamos. La distancia entre el Sol y la Tierra en esta escala es de 788 metros. Necesitarías unos 10 minutos caminando para llegar hasta aquí y apenas estamos en el tercer planeta. En la misma escala, la Luna está a 2 metros de la Tierra, aproximadamente a la altura de una puerta estándar. No puedes alcanzarla con la mano, pero está cerca. En tamaño sería como una uva grande, 1,8 centímetros. A continuación está Marte. La distancia desde la Luna hasta él es de unos 410 metros, casi la altura de uno de los rascacielos más famosos de Nueva York, el Empire State Building. Tiene aproximadamente el tamaño de una ciruela grande, 3,6 centímetros de diámetro, rojizo, llamativo y aún así diminuto comparado con lo que viene después. Hasta ahora, todos los planetas cabían dentro de poco más de 1 kilómetro desde el Sol. Mercurio, Venus, Tierra y Marte son como una misma manzana urbana muy densa. Pero la siguiente parada, Júpiter, está muchísimo más lejos. Tendrías que caminar casi 3 kilómetros desde Marte para llegar. Ya no son solo unos minutos, es casi media hora caminando. Aproximadamente como colocar 3,5 Burj Khalifas acostados uno detrás de otro. Y cuando finalmente aparece, es como una gran pelota de playa de 74 centímetros. Pero todavía no es el borde del sistema solar. Para llegar a la siguiente parada tendrías que caminar aún más lejos, otros 3,5 kilómetros. Eso equivale a unos 40 o 45 minutos a pie, aproximadamente la longitud de una gran pista de aeropuerto. Y solo al final de ese recorrido aparece Saturno. Es ligeramente más pequeño que Júpiter, aproximadamente 60 centímetros, como una gran pelota de ejercicio, pero con personalidad. Después de todo, tiene anillos. En esta escala, los anillos se extienden hasta casi 1,5 metros de diámetro, un disco perfectamente uniforme alrededor del planeta, y son increíblemente delgados. Su grosor en esta escala sería inferior a una micra, aproximadamente 100 veces más delgado que un cabello humano. Para llegar al siguiente planeta, Urano, tendrías que caminar el doble de tiempo, alrededor de 1 hora y media a paso constante. La distancia ya es de 7,6 kilómetros. Aquí, más que en cualquier otro lugar, se puede sentir cómo el sistema solar empieza a dispersarse. Cuanto más te alejas del Sol, mayores se vuelven las distancias entre los mundos.
Urano en sí es notablemente más pequeño que los gigantes anteriores, unos 27 centímetros, del tamaño de una pelota de básquet. Después de Júpiter y Saturno, su tamaño ya no intimida, pero sorprende de otra manera. Es el único planeta del sistema solar que gira de lado, con su eje inclinado casi horizontalmente. Y más allá de este punto, las distancias siguen creciendo. El último planeta, Neptuno, está a otros 8,6 kilómetros más allá de Urano. Esto ya es prácticamente el borde del sistema planetario. Y aquí la extraña estructura de sus regiones exteriores se vuelve especialmente evidente. El recorrido se hace cada vez más largo, mientras que los planetas apenas aumentan de tamaño. En nuestra escala, este trayecto tomaría casi 2 horas caminando sin detenerse. Neptuno tiene casi el mismo tamaño que Urano, unos 26 centímetros. Exactamente el tamaño de una pelota de básquet. Pero la distancia entre ellos es 7 veces mayor que todo el trayecto desde el Sol hasta Marte. Así que incluso en esta escala, 190 millones de veces más pequeña, el recorrido completo desde el Sol hasta el último planeta, Neptuno, es de aproximadamente 24 kilómetros. Pero lo más extraño de este viaje no es lo largo que es, sino cómo está estructurado. El primer kilómetro es el más concurrido. Aquí los planetas aparecen uno tras otro y las distancias apenas se notan. Y después, todo cambia drásticamente. Los planetas empiezan a dispersarse, dejando cada vez más espacio vacío entre ellos. Y se vuelve cada vez más claro. En el sistema solar no son tanto los tamaños de los objetos lo que asombra, sino las distancias entre ellos. Pero esto es solo el comienzo. Sí, las distancias son impresionantes incluso en esta escala diminuta. Pero cuando se trata de comparar volumen, la diferencia se vuelve aún más impactante. Primero, aclaremos algo. De lo contrario, los números que vienen a continuación podrían parecer increíbles. Un cubo con lados de 1 centímetro tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. Pero un cubo crece en 3 direcciones: ancho, alto y profundidad. Así que un lado de 2 centímetros tiene un volumen de 8, un lado de 3, 27, un lado de 4, 64, un lado de 5, 125, y así sucesivamente. Con cada paso, el volumen aumenta de manera mucho más dramática. Esto se aplica a todo lo que tiene volumen. Tomemos una esfera, por ejemplo. Lo que desde afuera parece simplemente una pelota un poco más grande, por dentro puede resultar ser un abismo sin fondo. Solo empieza a meter cosas dentro. Ahora veamos esto con los planetas del sistema solar. La Luna se ve impresionante en el cielo nocturno, y tampoco se pierde al lado de la Tierra. Su diámetro es solo 3,7 veces menor que el de la Tierra. Pero aquí es donde el volumen empieza a sentirse extraño. En diámetro, la diferencia no parece tan dramática, hasta que empiezas a pensar en 3 dimensiones. Entonces la diferencia crece de repente. Una luna entra dentro de la Tierra, luego una segunda, luego una décima, y todavía queda muchísimo espacio, porque cada luna ocupa solo una pequeña fracción de la enorme esfera terrestre. De hecho, casi 50 lunas podrían caber dentro de la Tierra. Ahora cambiemos los roles. La Tierra ya no será el contenedor. Ahora intentaremos meterla dentro de otro planeta. Para mayor claridad, tomemos un planeta grande, significativamente más grande que la Tierra. Por ejemplo, Saturno. Saturno es aproximadamente 9 veces más grande que la Tierra en diámetro. Esa diferencia parece importante, aunque todavía fácil de imaginar. Como comparar un automóvil de pasajeros con un enorme camión minero. Impresionante, pero no impactante. Pero lo que ocurre con el volumen es mucho menos evidente y verdaderamente asombroso. Si comenzases a llenar Saturno con tierras, una por una, podrían caber hasta 760. Si lo observas el tiempo suficiente, la comparación deja de parecer geometría. Cada tierra no es solo una esfera azul, es nuestro mundo entero, con océanos, montañas, nubes, ciudades y personas. Y Saturno sigue tragándose una tierra tras otra, mientras por dentro todavía parece casi vacío. Pero Saturno no es el planeta más grande del sistema solar.
Júpiter es un poco más grande, apenas unas 1,2 veces más ancho que Saturno. Si los colocas uno al lado del otro, la diferencia no es tan evidente. En diámetro, Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra, no muy lejos de Saturno. Una vez más, ese número es engañoso. Al principio, la diferencia entre los planetas parece pequeña, pero luego resulta que en términos de volumen, es casi el doble. Por eso comparar Saturno y Júpiter es especialmente engañoso. El ojo apenas percibe la diferencia. Un gigante al lado de otro, ambos pareciendo casi iguales. Pero el volumen construye su ventaja silenciosamente. Un poco más de ancho, un poco más de alto, un poco más de profundidad. Al final, ese pequeño espacio extra se transforma en cientos de tierras adicionales. Porque Júpiter podría contener aproximadamente 1.300 tierras en su interior, casi el doble que Saturno. Pero incluso el enorme Júpiter es apenas un calentamiento antes del final, porque el sistema solar todavía tiene su objeto más grande, el propio Sol. Su diámetro es 109 veces mayor que el de la Tierra. Después de Saturno y Júpiter, ese número ya no parece tan intimidante, pero ya entendemos cómo funciona el volumen. Y aquí tiene una sorpresa para nosotros. El Sol podría contener 1,3 millones de tierras. 1 millón de planetas del tamaño de nuestro mundo. 1 millón de tierras con océanos. 1 millón de atmósferas. 1 millón de civilizaciones. Si lanzaras una Tierra completa al Sol cada segundo, tardarías 2 semanas en llenarlo por completo. Y todo eso es solo una estrella común. No la más grande, ni siquiera la más brillante. Solo la estrella junto a la que casualmente aparecimos. Los tamaños de los cuerpos celestes y las distancias entre ellos son algunas de las características más asombrosas de nuestro universo. Es difícil decir qué impresiona más. Después de todo, a pesar del enorme tamaño de los cuerpos celestes, en realidad están bastante dispersos. Incluso en el relativamente concurrido sistema solar, el espacio es, en su mayor parte, vacío.